Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 1 de agosto del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con las noticias del frente político, aunque quisiera empezar esta mañana con una buena noticia del ámbito deportivo. Ayer jueves, el peruano Alonso Correa venció al japonés Reo Inaba en los cuartos de final del surf masculino, celebrados en la playa de Teahupo'o en Tahití, con lo que logró la clasificación a las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024. Correa alcanzó un puntaje total de 10.50, producto de la suma de las dos mejores olas que corrió, la tercera y la cuarta, donde alcanzó 4.17 y 6.33 respectivamente, esto frente al puntaje final de 10.16 alcanzado por el japonés Inaba. Los cuartos de final masculinos estaban originalmente programados para el pasado 30 de julio, pero la organización determinó que existían malas condiciones en el mar, denominadas código rojo, que podían haberse traducido en oleaje extremadamente peligroso, y por eso recién se ha hecho. El tablista peruano se enfrentará ahora al francés Kaoli Bast, quien venció a su compatriota Joan Duru en otra de las llaves de cuartos de final, al conseguir un puntaje de 15.33 frente a 12.33 de Duru. La semifinal a disputarse entre Correa y Bast tendrá lugar este sábado 3 de agosto a partir del mediodía, hora peruana. La otra semifinal será entre el brasileño Gabriel Medina, famoso por esta foto que se ha viralizado, ¿no es cierto?, y el australiano Jack Robinson, también a disputarse este sábado. Luego de las semifinales, el mismo día, se llevará a cabo la final y el enfrentamiento por el tercer puesto. Ok, segunda noticia, ahora sí vamos con lo político. El Congreso aprobó otorgarle una pensión al expresidente Alberto Fujimori. Esto lo habría decidido su Departamento de Recursos Humanos el mes pasado, según pudo evidenciar el periodista Beto Ortiz, mostrando en su cuenta de X una carta de dicho departamento dirigida a Fujimori, en la que le dice que su pedido de pensión, entre comillas, resultaría procedente. Es decir, sería una decisión de la mesa directiva saliente del Congreso, la de Alejandro Soto, poco antes de ceder pues la posta a la siguiente. Naturalmente, las personas cercanas al fujimorismo que tienen un recuerdo positivo del gobierno de Alberto Fujimori considerarán que esta pensión es justa. Legalmente, sin embargo, no es tan claro que sea válida por varias razones. Una es que Alberto Fujimori fue vacado en su momento de la presidencia luego de renunciar por fax, tras el escándalo de los Vladivideos y además toda la discusión que hubo sobre fraude en su reelección. Otra razón es que Fujimori fue indultado, pero como les he explicado anteriormente, el indulto es una figura legal que perdona la pena, pero no elimina la condena, de manera que Fujimori sigue condenado para efectos prácticos y sigue debiendo además muchísimo dinero de reparación civil, alrededor de 57 millones de soles. Esta aprobación del Departamento de Recursos Humanos del Congreso implica que el Estado peruano, o más específicamente el Congreso, deba pagarle a Fujimori 15.600 soles mensuales. Su abogado, Elio Riera, considera que también tiene derecho a que le paguen un asistente y vales de gasolina. En mi opinión personal, y esto sin duda es discutible, esta pensión se está otorgando en contra de lo que establece el ordenamiento legal. De la misma manera que Fuerza Popular ha dicho que Alberto Fujimori puede ser candidato presidencial en el 2026, lo que también va en contra del ordenamiento legal, casi que por las mismas razones. De la misma manera como siquiera plantear que Fujimori pueda hacer ahora actividad política deja sin sustento el indulto supuestamente humanitario que le fue otorgado. Aquí no se está respetando pues la legalidad a mi criterio, salvo mejor parecer de ustedes. El Congreso no debería otorgar pensiones según le plazca o acomodándose pues a los deseos de quienes estén circunstancialmente en la mayoría parlamentaria, sino que tiene que hacerse en cumplimiento de la legalidad. Y yo diría para presidentes que acaben legalmente su mandato constitucional o que no sean responsables de rupturas inconstitucionales de la democracia o golpes de Estado. Es la misma razón por la cual no deberá otorgársele una pensión a Pedro Castillo, y yo argumentaría que tampoco Martín Vizcarra. Justamente a Castillo pues ya se la negaron. Tercera noticia, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el congresista de Podemos, Edgar Tello, por uno de los casos conocidos como mochasueldos. El Ministerio Público sindica al parlamentario como presunto autor de delitos contra la administración pública en la modalidad de concusión y otros consumados en agravio del Estado. La denuncia le imputa a Tello
dos hechos: el recorte de sueldos de 4 trabajadores de su despacho parlamentario y el haberle exigido a sus empleados asumir los costos de entrega de bienes donados por Taipei a favor de ollas comunes. Este último hecho se produjo cuando el legislador de Podemos se desempeñaba como presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso durante el periodo parlamentario 2022-2023. Ahora la denuncia pasará a manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y, de ser aprobada en esa instancia, pasará al Pleno para su votación final. Sin embargo, la denuncia puede verse frenada en seco en el Parlamento debido a que Tello ya fue blindado en abril de este año por la Comisión de Ética por los dos hechos que ahora se le imputan. Solo el tiempo nos dirá pues si este es un nuevo caso en el que se cumple aquello de que otorongo no come otorongo, o si los 3 congresistas, o mejor dicho, el Pleno del Congreso, son capaces de juzgar apropiadamente las conductas de sus pares o no. Cuarta noticia: el congresista de Perú Libre y segundo vicepresidente del Congreso, Valdemar Cerrón, confirmó que 3 congresistas de su bancada, es decir, Kelly Portalatino, María Agüero y Elizabeth Taipe, además de Guillermo Bermejo de Juntos por el Perú, viajaron a Venezuela para estar como, entre comillas, veedores en la reciente elección presidencial de ese país, y que la Cancillería venezolana les pagó el viaje a estos congresistas. Fíjense, estamos hablando de parlamentarios que prefirieron estar en Venezuela ese día, el 28 de julio, en lugar de estar en el hemiciclo escuchando el mensaje de la nación de la presidenta, como es su obligación. Para ser veedores, además, considerando pues de una elección sobre la cual hay contundente evidencia de que ha ocurrido pues un fraude electoral, como hemos venido comentando en los podcasts esta semana. Cabe indicar que la mesa directiva del Congreso emitió un comunicado sobre la situación en Venezuela que condena los hechos de violencia desatados y demanda que el gobierno de ese país acredite fehacientemente los resultados electorales, que es una posición distinta a la que tiene el gobierno, que ya ha reconocido como ganador de la elección al opositor Edmundo González Urrutia. Un comentario cortito sobre Guillermo Bermejo antes de regresar con Venezuela. El Poder Judicial acaba de rechazar en segunda instancia un pedido de tutela de derechos que había presentado Bermejo para anular el testimonio de uno de los colaboradores eficaces que ha declarado en contra suya en el caso en el que se le imputa una presunta vinculación con la organización terrorista Sendero Luminoso. Ok, quinta noticia. Terminamos con Venezuela, nuevamente, que ha sido la noticia de la semana. La tarde de ayer, Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, que es como el encargado de política exterior de dicho país, emitió un comunicado en el que dice que, cito aquí textual, dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos y más importante aún para el pueblo venezolano que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Blinken también destacó que, vuelvo a citar, el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado los datos desglosados ni ninguna de las actas de escrutinio, a pesar de los repetidos llamados de los venezolanos y de la comunidad internacional para que lo haga. Aquí también alude Blinken al reporte del Centro Carter, que concluyó categóricamente que la elección en Venezuela de este último domingo no puede considerarse democrática. Por otro lado, el diario neoyorquino The Wall Street Journal publicó una carta que la lideresa opositora María Corina Machado ha escrito desde la clandestinidad, en la que dice ahí estar a salvo, pero temiendo por su vida y por su libertad. En dicha carta, Machado pide el cese inmediato de la represión del gobierno y menciona que ya se han producido al menos 20 muertes y más de 1.000 personas han sido detenidas. También señaló que, cito textual, llamo a todo el que rechaza el autoritarismo y apoya la democracia a unirse al pueblo venezolano en esta noble causa. Se refiere, por supuesto, a enfrentarse al autócrata Nicolás Maduro, que se ha dado por ganador en la elección presidencial en circunstancias en las que el fraude que se ha cometido es pues muy evidente. Acabo de ver también que los gobiernos de Brasil, México y Colombia le han pedido a las autoridades electorales venezolanas que, de forma, entre comillas, expedita, presenten los datos desglosados por mesa de votación, es decir, las actas de la elección. Aquí la preocupación que veo que tienen algunos venezolanos es que el gobierno de Maduro se está demorando porque en este instante podría estar falsificando esas actas. De ahí pues que no haya salido a transparentarlas, porque obviamente además conocemos que la oposición tiene una cantidad superior al 70% de las actas y que eso sirve pues como evidencia para demostrar la ventaja significativa que tenía González sobre Maduro en la elección.
Ha ocurrido también algo que me ha llamado la atención. Los diplomáticos argentinos han sido expulsados de Venezuela, pero Brasil es quien ha asumido el resguardo, la custodia, digamos, de la embajada argentina en Caracas, donde hay perseguidos políticos del régimen de Maduro, que por supuesto le interesa detener. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y que tengan también un buen fin de semana. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Man Group, y ya nos encontramos el lunes. Adiós.